¿Crees que lo perdimos? Bueno, mi estimado, es difícil ocultarse cuando tu camarada es gigante, pero a la velocidad que volaste es complicado que nos alcance. Este bosque es denso. Sí, ocupa decenas y decenas de kilómetros. Es el lugar perfecto para tácticas furtivas, emboscadas, cebos. Particularmente pienso que... Sí, no creo que necesitemos eso ahora, Duftmon. Ah, claro, yo... Ya sabes, bueno, no importa. Sé que pasaron cosas imprevistas. Imprevisto es decir poco, mi estimado. Es decir poco. Sí, pero ¿no deberíamos investigar de dónde salen esas cosas? Espera, ¿hablas de Royal Knights haciendo el trabajo de Royal Knights? ¿Sí? ¡Qué maravillosa idea, Exa! ¡Nunca se me hubiera ocurrido! ¿No quieres mejor ser tú el que ahora comande las tácticas de equipo? Ya que parece que nadie escucha nada de lo que digo. Oh, lo siento. No lo sientas, eres parte del problema. ¿Sabes dónde están Alphamon u Omegamon? ¡Incluso Lord Knight no está! No, pero yo sí estoy. Sí, y vas con esas. Ahora estas. Pero cuando esos ineptos vuelven o terminan sus desastres te juntas con ellos como si no pasara nada. ¡Nunca les dices nada! Es que somos amigos. ¡Focus, Exa! ¡Focus! Lilith te mató y Alpha se junta con ella todo el tiempo. Sí, pero no era su culpa. ¿Cómo no puede ser su culpa? Es que ella estaba en esos momentos de Demon Lords donde tiene que seguir al resto. Vaya, Exa, qué interesante teoría. ¿Quién te la dijo? ¿Alphamon? Sí, no respondas. Mira, lo que trato de decirte es que... ¡Exa! ¡Prepara la lanza! Cargada y con todos los virus que tengo, hasta los que no sé qué hace. Calma, no soy tu enemigo. Veo que todos estamos en el mismo predicamento. Interesante, ¿tienes una información que nos pueda ser de utilidad? Esas cosas están apareciendo por todos lados. Comenzaron en una zona conectada a las cuevas y luego se expandieron por el bosque. Pero si ni los Royal Knights saben por qué, dudo mucho que yo tenga la respuesta. ¿Es eso cierto? Veo que el tan aclamado Duftmon es tal como lo mencionó Alphamon. ¿Conoces a Al? Exa, intentemos ser un poco más adeptos a nuestra situación. Claro, ¿conoce a nuestro compañero Alphamon? Algo así. Es complicado. ¿Cuándo no es complicado con ese individuo? ¡No descansen! ¡Busquen sin parar! ¡Incineren el bosque si hace falta! ¡Encuentren a esos Royal Knights! Creo que los buscan. ¿Es que acaso este día no puede empeorar? Además, ¿qué se supone que quiere? ¡Van a devolverme a Magni! ¿Magna nos traicionó? No, él nunca haría eso. Suele seguir a rajatabla las órdenes según la situación lo amerite. No como otros. Probablemente. Oigan, ¿Y ahora qué? Intento elucubrar una posible teoría sobre el paradero de nuestro camarada. No tengo tiempo para... Oh, ¿Dónde está? su grandísima, si me permitiera... Lo voy a preguntar una última vez. ¿Dónde está Magni? bien. A esto le dicen camino muerto. No queda opción. Val, ¿qué onda? ¿Ocurre algo? ¡Al! ¡Exa! ¡Al! ¡Exa! ¡Ya paren, por favor! Lo que faltaba. Bien, al menos me alegra que hicieras acto de presencia. Pero ¿cómo ha podido Balmón invocarte? Balmón es capaz de viajar por el tiempo también de un modo diferente al mío. Una vez nos encontramos, me cayó bien, así que le di un nexo vinculante a su espada. Si la activa, puedo sentirlo manifestarme a través del tiempo y el espacio. Le diste un medio de contacto permanente y recurrente a él y no a nosotros.
Es que es un amigo del tiempo, un bro del tiempo. Es algo muy personal. Si tuviera la mínima posibilidad de destruirte por mi cuenta en este momento, lo haría sin ningún tipo de reparo. Eres el ser más irresponsable, más descuidado y más desgraciado con el que he tenido el placer de asociarme. Y eso es un gran decir, porque he estado vivo miles de años. Sí, clásico Dufmon. ¿Puedes al menos ayudarnos? Creo que no se va a poder. ¿Cómo que no se va a poder? Ya me lo temía. ¡Podéis compartir la información! No estamos todos en la misma pista como para saber de qué hablan. Mira, yo soy técnicamente Alfamón, pero no soy tu Alfamón. Pero pensé que no podías duplicarte en una misma línea temporal. ¿Desde cuándo Exa sabe sobre líneas temporales? Desde que lo hablé con él. O bueno, mi otro yo lo hizo. El asunto es, sí, no pueden existir múltiples Alfamón en un mismo flujo del tiempo, pero sí múltiples Alfamón a través del multiverso. Dicho esto, si se toman el tiempo de ver mis ojos, van a notar que son de un color amarillo. El de su Alfamón es de color rojo. Ahora que lo dices, es verdad. Pero espera, ¿por qué eso impide que nos ayudes? Bueno, eso es más largo de explicar. ¡Puedes ir al punto! ¡Me desesperas! Mira, todos los Alfamón estamos asociados a cierta singularidad. Tu Digital World está siendo presa de dicha singularidad. Que yo haga algo no va a solucionarla. No soy el origen de la singularidad. ¿Quieres decir que todo es culpa de ese desgraciado? Bueno, quizás no deberíamos ser tan duros con él. ¿Lo dices por ser algo objetivo o porque se trata de otra versión tuya? Lo juro, no es que todos los Alfamón sean malos, es que son uno peor que el otro. ¿Y sabes dónde está nuestro Alfamón? Sí, intenté hablar con él antes de que se fuera. Bien, al fin algo útil. ¿Puedes hacer que vuelva o informarle de esta situación? Me temo que no es algo que pueda hacer. ¿No puedes o no quieres? Es complicado. ¡Dios santo! ¿Hay algo que sí puedas hacer? ¡Esto es prácticamente lo mismo de siempre! Ni siquiera estando haces algo, es que te juro. Es inaudito, simplemente inaudito. Me pregunto si Alpha sigue enojado luego de que todos discutieran con él. ¿Disculpa? Oh, es que antes de que se fuera, varios de nuestros amigos fueron a decirle que era un irresponsable. Exa, cuando dices varios de nuestros amigos, ¿te refieres a nuestra orden? Sí, de hecho, fueron Ganku, Jess, Ulforce y... Espera, ¿ese es el motivo por el que no está? Sí, ¿no sabías? Exa, ¿cómo se supone que sepa de información cuando nadie me lo dice? Escucha, sé que suena mal, pero eres un gran estratega. Y tenés algo invaluable en este momento para cualquier estratega, tiempo. Así que estoy seguro que vas a poder elucubrar algún plan. No intentes adularme. Esa es la táctica más barata del libro. No intento adularte. Genuinamente eres bueno haciendo planes. Solo que bueno, la naturaleza de nuestro grupo hace que casi siempre todo explote. Bien. Tomo como sinceras tus declaraciones. Pero no por eso me caes mejor. Sí, dudo que eso ocurra ni en este universo o en la mayoría. Entiendo que Alfamón no puede hacer nada que altere el curso de nuestros eventos. Puede darnos tiempo para pensar, pero es todo. No puedes dejar el tiempo detenido para que escapemos, ¿verdad? Si hago eso, solamente voy a generar otro efecto de singularidad en este mundo. Y entonces terminarías necesitando a dos Alfamón para resolverlo. Doble singularidad, doble problema. ¡Qué maravilla! Bien. Déjame pensar un poco más. Lo tengo. Es arriesgado, pero no veo otra forma de surcar este predicamento. Puedes devolver el tiempo a la normalidad. Mucha suerte y espero que tu Alfamón pueda volver pronto. ¡Nos vemos, chicos! Ah, y por cierto, antes de que lo olvide, Balmón, recordad a Clockmon que nos vemos el martes. Escuche, su grandísima. No puedo proporcionarle exactamente lo que requisa en este momento, pero puedo darle un trato que sea de su interés. Bien. Más te valga que sea algo meritorio de mi tiempo. ¡Exa! ¡Recuerda avisarles a todos de la situación y buscar a Magna! ¡Exa, te lo imploro, no olvides!
¡Exa! Se enciende. Coquetea. Se evapora. Y yo qué sé dónde va, dónde vive, y todo está mal. Hey, ¿qué vamos a hacer con el asunto de tu amigo ahora? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ya sabes, el trato que hizo Doftmon. ¿Qué procede ahora con eso? ¿Un trato? ¿Estabas escuchando la conversación? Sí. Conocer a los Royal Knights no es tan glamoroso como lo pintan.